Amén, hermano, damos gracias al Señor por poder estar reunidos una vez más. Gracias le damos al Señor por este día de vida que nos da. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook, a nuestro amado pastor, a nuestra hermana Ramona. Que el Señor los bendiga allí en Misiones y a los hermanos que están allá. En la iglesia que está allá en Misiones, que el Señor esté bendiciendo a los hermanos en este día, esté bendiciendo a la reunión. Y bueno, que también nos esté bendiciendo a nosotros en este día que estamos con los hermanos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano, vamos a hablar del Señor y vamos a comenzar con el culto mientras que llegan los hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo la vida de los hermanos, que tú los ayudes a llegar en esta mañana. Aquellos, Señor, que podrán venir y aquellos que no podrán venir, que los bendiga de igual manera, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, la necesidad, Señor, de la comunión de los unos con los otros y la necesidad de poder hacerte culto a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Vamos a cantar alguna canción de la carpeta. Vamos a cantar la número 13 de la carpeta. Alabado sea el nombre del Señor. Número 13, hermano, de la carpeta. Gracias. Mi amor por ti sigue creciendo, y si más te conozco, más te amo. Ya quisiera estar contigo, pero en tus propósitos descansaré. Mi amor por ti sigue creciendo, y si más te conozco, más te amo. Yo quisiera estar contigo, pero en tus propósitos descansaré. Sí, estoy seguro que cuando mi cuerpo cambie le veré a mi Cristo. En este momento anhelo y deseo partir a tu presencia, a tu presencia. Sí, estoy seguro que cuando mi cuerpo cambie le veré a mi Cristo. En este momento anhelo y deseo partir a tu presencia, a tu presencia. ¿Quién nos separará de tu amor? ¿Quién nos separará de tu amor? ¿Quién nos separará de tu presencia? ¿Quién nos separará de ti, mi Señor? Si tú eres todo para mí, ni la muerte ni la vida podrán separarnos, ni peligro ni la espada podrán apartarme de tu amor, de tu amor, oh mi Señor. Si tú eres todo para mí, ni la muerte ni la vida podrán separarnos, ni peligro ni la espada podrán apartarme de tu amor, de tu amor, oh mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor porque dice que no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
el 14, ahí nomás al otro lado de la página. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa, hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa, hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente, imponente como ejércitos en orden. Esta es la que se ha preparado como su esposa, la que siempre amará. El pueblo que le escogió no lo quiso tomar, pero yo no lo quiero perder, porque lo que pierdo de él no lo recupero nunca más. Esta es la que se ha preparado como su esposa, la que siempre amará. El pueblo que le escogió no lo quiso tomar, pero yo no lo quiero perder, porque lo que pierdo de él no lo recupero nunca más. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor porque nosotros estamos llamados a ser la esposa del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. El 19. El 19 de la carpeta. Gracias, Señor Jesús. Hace mucho que no la cantamos. Gracias. Gracias, Jesús. Me rodean las tinieblas, me persiguen tus adversarios, me rodean las tinieblas, me persiguen tus adversarios. Tú has vencido, de tu mano yo iré. Jesús, tú eres mi amado, en ti yo confiaré. Tú has vencido, de tu mano yo iré. Jesús, tú eres mi amado, en ti yo confiaré. Puedo entrar en tus propósitos, Señor, y descubrir cuál sea tu voluntad. Manifestar
que mis ojos nunca vieron, ni subieron aquí en mi corazón, son las que Cristo tiene preparadas de antemano. Él así predestinó. Con todas mis fuerzas yo te amo, Jesús amado, amado de mi alma. Con todas mis fuerzas yo te amo, Jesús amado, amado de mi alma. No deseo nada que esté fuera de ti, pues con tu amor lo tengo todo, porque he comprobado que nada hay fuera de ti. No deseo nada que esté fuera de ti, pues con tu amor lo tengo todo, porque he comprobado que nada hay fuera de ti. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por la alabanza. Te invito a ponerse de pie, vamos a poner al Señor por las peticiones. Señor, bendiga a los hermanos que no han podido llegar. Sí, Señor. Señor, los guarde en su hogar, en su lugar donde están. El Señor bendiga las puertas que se van abriendo para que la gracia pueda entrar ahí y los hermanos puedan ser libertados de la esclavitud. Amén, Señor. Y bueno, el Señor también nos bendiga a nosotros en este lugar, hermano. No sé cuál es su petición delante del Señor. Pido oración por el hermano Mascaraña y por los hermanos que han conocido un poco de esta gracia, que el Señor les esté bendiciendo, que el Señor les esté fortaleciendo y que puedan ser abiertos los ojos de su entendimiento, ¿no? Para Amén. que también puedan disfrutar, ¿no?, de esta gracia, que el Señor esté bendiciendo, ¿no? Amén. Señor bendiga, hermano. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Pido oración por mi salud, para ir cumpliendo mi trabajo, para traer pan a mi hogar, Amén. Gracias. pagar una cuentita. Amén. Señor bendiga, hermano. Gracias, Señor. Amén. No sé si hay otra petición, si vamos a orar. Amén. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque sabemos que tú siempre nos oyes, Señor. Te rogamos, Señor, por la vida de los hermanos, Señor, de los que estamos presentes y de los que están ausentes y de los que están quedados, Señor. Que tú puedas abrir los ojos de su entendimiento para que ellos puedan ver la gracia que se ha manifestado a sus vidas. Señor, que los ha sacado, Señor, de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, ayúdalos para que, si es tu voluntad, Señor, que ellos puedan volverse, Señor, en este tiempo, Señor, para ser parte de la iglesia local. Señor, que tú los traigas nuevamente, Señor, con tu amor, con tu misericordia, Señor amado. Bendícelos, Señor, ayúdalos. Bendice, Señor, la petición de nuestro hermano Fabio, Señor, que tú proveas, Señor, para su sustento, Señor. Que tú proveas, Señor, para la necesidad, Señor, que hay en su hogar, así como en cada uno de nuestros hogares, Señor. Oh Padre, ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Estamos en libertad. Si usted trajo algo para compartir. Gracias. No se golpee. Cuidado. Cuidado, hermano, no choquen. Saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Le Jesús. doy gracias a Dios por un día más de vida, por la salud de mi familia, Amén. que Dios me ayude, ¿no?, en mi salud también. Amén. Agradecido a Dios, ¿no?, por los alimentos, ¿no?, que nunca no nos hace faltar. Siempre nos ayuda Dios.
Le invito a los hermanos que abran su himno y le cantemos a Dios. Amén. Todos. Gloria a Dios. Gracias. El Gracias, número Dios. 78. Gracias. Gracias. Y que Dios toque los corazones, que pueda congregar los hermanos. Amén. ¿Cómo se llamó? 78. No, Firmes y adelante. ¿Eh? Firmes y adelante. Ah. Firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios olor. Y oiga luz al vernos, lleno de amor. Firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un pueblo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Truenos y corona pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que Dios los bendiga a todos los hermanos que Amén. pudieron llegar, que se vaya bendecido a su hogar. Amén. Gloria a Dios. Paz, hermano, gracias Señor que pudimos llegar, ¿no? Gracias a Amén. Dios que Él siempre nos trae y nos protege en la ruta de tantas cosas, ¿no? Amén. Como decía el hermano, siempre comenta, ¿no? En el barrio
hoy se escuchaban tanta la policía y tantos tiros y nosotros estábamos ahí, bueno, salgamos en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor siempre nos protege. Gracias al Señor por eso, ¿no? Quería compartir acá un poquito en 1 de Corintios, a ver si primero segunda, hermanos, perdón. Segunda, 9 y 19. Amén. Dice, bueno, en el 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Habla el apóstol Pablo, ¿no? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, ¿no? Porque más adelante va viendo los derechos de un apóstol y él decía, como no tenemos nosotros el poder traer una hermana por esposa, bueno, y tanto... La primera, hermano, fue. Primera, perdón. Y lo estoy leyendo y estoy diciendo... Primera de Corintios 9, 18. No, entonces él decía, ¿cuál es mi galardón? Él tenía todos esos derechos, pero para no abusar de todos esos derechos, en el 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Gracias. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. ¿No? ¿Qué amor? Eso es lo que enseña la gracia, ¿no? No, como hablábamos ayer, ¿no? De el Evangelio del Reino, que todo era tan estructurado todo, ¿no? O cuando estábamos bajo la ley, que todo era una orden, sino que acá el apóstol Pablo se hacía de todos con tal de ganar a alguno, ¿no? Y como hizo con Timoteo ahí en el capítulo 16, que hablaba el pastor en la otra semana, ¿no? Que lo circuncidó, no porque él creyera que era necesario, imprescindible circuncidarlo, sino para poder ganar a aquellos que creían en eso, ¿no? Y así nosotros también, a veces no callarnos la verdad, por supuesto, ¿no? Pero a veces hacernos a los demás para ganar a los otros, ¿no? Que el Señor nos esté bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? No, sí. Gracias. Saludo a la iglesia con la paz del Señor, agradecido al Señor por permitirnos llegar, como decía la hermana Andrea, ¿no? Él siempre tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Gracias le doy al Señor porque estamos reunidos, porque el pastor pudo llegar con su amada esposa en aquel lugar que seguramente estará llevando esta palabra de gracia, regando, ¿no? Fortaleciendo, porque la semilla ya había sido plantada, así que seguramente que debe estar fortaleciendo en aquel lugar a aquellos hermanos. Que el Señor los bendiga, los fortalezca, les dé sabiduría, los llene del Espíritu Santo para que la palabra corra, como siempre dice el pastor. Voy a cantar una alabanza con la hermana Andrea para la gloria del Señor, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Qué número? 179 de coros. De coro, no. Atrás. Gracias, Jesús amado. Gracias, Jesús. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor
siga bendiciendo. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Que el Señor bendiga la vida de los hermanos. Vamos a levantar la ofrenda. El hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Y después vamos a ir a la palabra. Cortito nomás porque hoy somos poquitos, así que el Señor bendiga a los hermanos. Bellas palabras de vida son la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Padre amado, te damos la gracia con todos mis hermanos, con todos mis hermanos que pudimos llegar a tu iglesia para escuchar tu himno, tu alabanza y tu palabra tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, mi Señor. Padre amado, te pedimos una bendición por todos los hermanos que quisieron llegar y no pudieron, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice a nuestro pastor, a su señora amada, Ramona también, que está en misiones, dando la palabra y la gracia. Que Dios lo bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Vamos a tomar asiento. Antes de ir a la palabra, estaba pensando ahí lo que nos compartía mi esposa ahí en 1 Corintios 9. Y en el 20 yo voy a ir a algo que Pablo dijo ahí. Y ahí podemos, ahora que vemos la diferencia, podemos entender por qué él dijo lo que dijo. Y ahí, en el 9:19 de 1 Corintios, dice: por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Y fíjese lo que dice en el 20. Dice: me he hecho a los judíos como judío. ¿No? No dice que, porque él no era judío, él era israelita. ¿No? La nación de Israel, los nacidos en Israel son israelitas. Judíos son aquellos que toman la ley como señal, como enseñanza en el pueblo de Israel. ¿No? Aunque después allá en el libro de Filipenses dice: yo soy hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia. Pero acá ya había conocido al Señor Jesucristo y ya la gracia ya lo había ganado. Y entonces él dice: me he hecho a los judíos, no a los israelitas, a los judíos, a aquellos que tenían la ley como forma de vida. ¿No? Me he hecho a los judíos como judíos, ¿no? Para ganar a los judíos. Bueno, a veces quería compartir con ustedes. Y vamos a leer ahí en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 1, en el versículo, vamos a leer desde el 3 en adelante. Capítulo 1 del libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:3. Entonces dice la palabra, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo le escribe a Timoteo cuando él partió de Éfeso a seguir predicando la palabra del Señor. Lo dejó a Timoteo ahí en Éfeso. Y dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Vio?
Ese mismo encargo él le hizo a Tito, ahí en el libro de Tito, en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 5. Él, cuando establecía una iglesia, porque el apóstol es el que establece la iglesia, y él establecía la iglesia, establecía la enseñanza y levantaba pastores o levantaba ancianos y los dejaba ahí con el fin de que ellos mantengan la enseñanza y la puedan mantener firme en la iglesia y no permitir que ninguna otra enseñanza se introdujera dentro de la iglesia. Y a Tito le hizo el mismo encargo y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. ¿Qué habrá sido lo deficiente? La otra enseñanza que entraba para adulterar la gracia de Dios, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y bueno, y después da el testimonio del requisito de los ancianos. Después en el capítulo 2 le vuelve a dar otro encargo a Tito. Dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo, dice, con la sana doctrina, la que puede producir a Cristo. Nosotros, ¿cómo identificamos la sana doctrina? Porque muchas veces escuchamos por ahí que los hermanos dicen: yo tengo la sana doctrina, ¿no? Pero ¿cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es la que produce el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Produce la mente de Cristo, produce el carácter de Cristo. Si no produce eso, la doctrina que nosotros estamos recibiendo, entonces no es la sana doctrina, esa es doctrina de error. Y entonces, volviendo ahí a primera de Timoteo, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases. Fíjese, a mí me llamó la atención de que Pablo menciona en estos pasajes que vamos a leer la palabra mandar y mandamiento, ¿no? Pareciera ser que la gracia no tiene mandamientos, ¿no? Nosotros decimos gracia, no hay ley, no hay mandamientos. Pero Pablo acá le dice para que mandase, dice, a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ¿no? Ni presten, dice, atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, ¿no? Pues el propósito de este mandamiento, otra vez la palabra mandamiento en la gracia, ¿no? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley, dice, es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, dice, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor, el desobediente, el impío, el pecador, el irreverente, el profano, el parricida, el matricida, el homicida, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los pérjuros, para cuanto los que se opongan a la sana doctrina. Fíjese, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y entonces volvemos. Entonces Pablo se fue de la iglesia de Éfeso, porque tenía que seguir su ministerio misionero, por decirlo de alguna manera, de extender la gracia. Pero lo dejó a Timoteo ahí, ¿vio? Lo dejó a Timoteo ahí a cargo de la iglesia y le dio una instrucción, que eso es lo que significa mandamiento en esta palabra. La palabra mandamiento del griego acá en este pasaje no es una orden como daba la ley, no es una imposición como daba la ley, sino es una instrucción. Pablo lo estaba instruyendo a Timoteo. ¿Por qué lo estaba instruyendo? Porque después mire lo que pasa en el capítulo 4, versículo 7 del libro de Segunda de Timoteo. ¿Por qué era necesario que Timoteo sea instruido? Por lo que dice ahí, en el 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, le dice Pablo a Timoteo. Pablo estaba preso en Roma y ya había sido sentenciado a muerte por causa del evangelio, no por causa de su humanidad,
no por causa de algo que él hubiera cometido. ¿Vio? Dice, pues, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, le dice Pablo a Timoteo. He peleado la buena batalla. ¿Vio? Y él tuvo que batallar contra aquellos que se oponían. ¿Vio? ¿Cómo batallaba? Manteniéndose firme en la verdad. Él se mantenía firme en la verdad y entonces de esa manera batallaba contra aquellos que se oponían, defendiendo el Evangelio, porque él dice que fue puesto para la defensa del Evangelio. Y no solamente él, nosotros también somos puestos para la defensa del Evangelio. ¿Ni cómo defendemos el Evangelio? Manteniéndonos firmes en lo que hemos creído, ¿no? Dando razón de nuestra fe a quien lo demande, ¿no? Y entonces dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ya terminó su carrera, he guardado la fe, ¿no? Se mantuvo firme en lo que creyó. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Y de esa manera Pablo se estaba despidiendo de Timoteo, dándole a entender que él ya iba a ocupar su lugar, él iba a ser su sucesor. Pero antes de eso, él lo instruyó a Timoteo. ¿Cómo lo instruyó? Y lo instruyó de la manera que nosotros vemos ahí en Primera de Timoteo. Te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no se introduzca diferente doctrina. Fíjese lo que pasó en el libro de Gálatas cuando Pablo se ausentó. En el libro de Gálatas, cuando Pablo se ausentó, Pablo no pudo dejar a nadie, sino que lo dejó a los hermanos solos. Pero no lo dejó solos, lo dejó con la enseñanza. Pero los hermanos no se habían afirmado en la enseñanza. Entonces, cuando Pablo se ausentó, se introdujeron los de la circuncisión. Y ellos, al no haberse afirmado en la enseñanza que el apóstol Pablo les dio, entonces vinieron los de la circuncisión y los llevaron a ellos a que tenían que cumplir la ley y circuncidarse en la carne. Y ellos iban a ir y estaban dispuestos a hacerlo. Pero cuando Pablo se enteró de eso, dice que lo reprendió a Pedro delante de todo, dice. ¿Delante de quiénes? Delante de los Gálatas. Delante de los hermanos de Galacia, los reprendió delante de todo. ¿Por qué? Porque era de condenar lo que él estaba haciendo. Él quería que los gentiles que habían recibido la gracia, ellos se circunciden y cumplan los mandamientos de la ley. Pero la ley no vino para ser cumplida, dice la palabra de Dios. La ley, dice, vino para el conocimiento del pecado. Eso usted puede encontrar ahí en Romanos capítulo 7. Creo que ahí en el capítulo 7 del libro de Romanos está. Dice que la ley no vino para ser cumplida, dice. No, me equivoqué. En el capítulo 7 dice que la ley es, la verdad es santa, justa y buena. Y el mandamiento santo y justo es bueno. Pero hay un pasaje que dice que la ley no vino para ser cumplida. Usted lo va a encontrar. Entonces, volviendo ahí, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Fábulas son historias, interpretaciones de los hombres. Y hoy yo interpreto que la Biblia dice de una manera o dice la otra, dejando a un costado completamente la asistencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue enviado, dice, el Señor lo envió. ¿Para qué lo envió? Para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Para que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros pudiéramos conocer la agradable, la buena y la perfecta voluntad de Dios. Pero estos no, dice, estos se detuvieron en las fábulas, dice, en interpretaciones. Hermanos o hombres, no, porque no dice que son hermanos, hombres que se pusieron a leer la Escritura y empezaron a interpretar, y empezaron a guiar a los hermanos conforme su parecer. Y Pablo le dice a Timoteo, dice, no prestes atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué es lo que produce eso? Dice, acarrean disputas.
y uno está discutiendo con el otro a ver quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad, y qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Y de qué manera se tiene que adorar a Dios y de qué manera no se tiene que adorar a Dios, cómo se tiene que hacer culto y cómo no se tiene que hacer, cuál es el fundamento de nuestra salvación y cuál no lo es, ¿no? Y ahí están, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que el fundamento está puesto y el fundamento está firme, dice, ¿no? El fundamento está firme. Y entonces dice, no prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. ¿Por medio de qué viene la edificación? Por la fe. ¿Y qué es por la fe? Por la palabra de Dios. Así ahora te encargo, le dice, ¿vio? Entonces lo que Pablo le estaba dando a Timoteo no era un mandamiento como los mandamientos de la ley, sino un encargo. ¿Vio? Que él sea celoso, como Pablo lo fue, de la obra de Dios. ¿Vio? De la obra de Dios. Nosotros vemos que Pablo fue celoso de la obra de Dios ahí en 2 de Corintios 11:2. Ahí vamos a leer. No sé si encontró este versículo. No importa. 11:2. Mire cómo Pablo tenía celo por la obra de Dios. Él tenía celo porque los hermanos no sean distraídos de la sincera fidelidad a Cristo, dice. No sean distraídos de la gracia, dice. 11:2. Porque leo. ¿Sí? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. ¿Yo? Fíjese. De la sincera fidelidad de Cristo. Fíjese. Vuestros sentidos sean extraviados. ¿Y quién quiere que nuestros sentidos sean extraviados? Satanás. ¿Y qué hizo Satanás para que nuestros sentidos sean extraviados? Creó la religiosidad. ¿Vio? Creó la religiosidad, donde mete hoy a los hermanos bajo esa religiosidad para que ellos traten de obtener o mantener aquello que el Señor Jesucristo les dio por gracia en la cruz del Calvario. Por eso Pablo le da este encargo a Timoteo. Dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, ¿de qué mandamiento? Del que mencionó arriba. ¿Vio? Del que mencionó arriba, que se mantenga firme en lo que había recibido. Como también en otra parte le escribe a Timoteo, dice, tú persiste en lo que has recibido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién lo has recibido. ¿Vio? Y entonces dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿qué mandamiento? Dice, de que mande que no se enseñe diferente doctrina. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es el amor nacido de corazón limpio. Ese es el propósito. Que la gracia produzca en nosotros la manifestación del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu que fue dado. ¿Vio? Y cuando la gracia produce esa manifestación, ese amor es puro. Ese amor no tiene mezcla, ese amor no guarda rencor, ese amor no tiene envidia, ese amor no es jactancioso, ese amor no se envanece. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿No? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de una buena conciencia. ¿Y cómo llegamos a tener una buena conciencia? Y bueno, tenemos que ir ahí a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Creo que es el 9:22. No. ¿Cuál es? En el capítulo 10. Tampoco. Habiendo purificado donde dice que Dios purificó nuestras conciencias, dice, de obras muertas. Está en el libro de Hebreos. Ah, 9:14. 9:14, sí. ¿Y puedes leerlo? Dice, ¿cuánto más? El 13. Porque si la sangre de los toros
y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjese, dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos que eran rociadas, dice, a los inmundos, a los que estaban en el pueblo de Israel, dice, santificaba para purificación de la carne. ¿No? Ellos eran purificados en la carne, exteriormente, pero su conciencia les seguía acusando de la culpa del pecado. Pero cuando vino Cristo, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan cuando Jesús venía caminando hacia él para ser bautizado, y él derramó su sangre en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo purificó nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ahora nosotros tenemos una limpia conciencia para acercarnos a Dios. Tenemos una conciencia de reposo. Y dice que el que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿De qué obras hemos reposado? De tratar de agradar a Dios para obtener el favor de Dios para con nosotros. Y entonces, volvemos allá a Primera de Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y Timoteo sabía eso de la fe no fingida. Él había aprendido eso. No solamente del apóstol Pablo lo había aprendido. Él lo había aprendido de la abuela y de la madre. Él había aprendido la fe de ellos. Él había recibido eso. Desde chiquito nomás. Por eso es muy importante que nosotros a nuestros hijos desde chiquitos nosotros les enseñemos la palabra de Dios. Para que ellos puedan recibir la palabra y ellos puedan desde chiquitos puedan ir siendo formados o puede ir siendo formado el carácter de Cristo en ellos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, ¿de qué cosas? De estas cosas que mencionaba antes Pablo, desviándose algunos, ¿cómo se desviaron? ¿Se puede desviar de esto? Sí, se puede desviar. ¿Cómo se desviaron? Dice, se apartaron a vana palabrería. Se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es la vana palabrería? Y el 7 lo aclara. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que afirman, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí cuando dice la palabra desviándose, algunos podemos leer ahí en Hechos 20:38. Ahí podemos leer. ¿Es posible que un hermano se desvíe de la fe? Sí, es posible. Por eso dice la palabra, mirad que nadie os engañe, dice. Y la palabra engañar ahí del griego es, mirad que nadie los lleve como botín. Que nadie los arrastre fuera de la fe. Sí, Hechos 20:38. A ver, vamos a mirar. A ver si no me equivoqué el versículo. 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese, y entonces dice, hay peligros de afuera. Ahora entendemos cuando Pablo dice peligros de afuera y peligros de adentro. Porque dice, entrarán después de mi partida, dice, lobos rapaces. Ellos no son los hermanos. Ellos no son los hermanos. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, y ahí es lamentable. Porque dice, y de vosotros mismos se levantarán. Aunque yo creo que tampoco habla de hermanos aquí, sino que habla de hombres que fingieron una cierta empatía con la fe para estar entre ellos, pero que nunca estuvieron de acuerdo con la fe. Es como cuando Juan dice ahí, estuvieron con nosotros, dice,
pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. ¿Vio? Ellos, como son carismáticos, están en medio de nosotros porque son carismáticos, pero cuando las palabras los confrontan con su realidad, entonces ellos tienen que tomar una decisión. O desechan eso para que Dios realmente forme el carácter de Cristo en ellos, o se apartan de nosotros. ¿Vio? Y Pablo eso le estaba enseñando a Timoteo porque era necesario que él lo entendiera, porque ahora venía su tiempo, y ahora él iba a tener que mantener esa enseñanza en la iglesia. Y después de Timoteo, fíjese que nosotros vemos cómo Pablo lo instruye a Timoteo, pero después no vemos que Timoteo instruye a nadie, porque después de Timoteo vinieron aquellos que fueron levantados hasta hoy, ¿no? Y la enseñanza siempre fue la misma. Timoteo no menciona a otro, ni menciona nada nuevo, porque la enseñanza la recibió del apóstol Pablo, la cual la recibió del Señor Jesucristo, y no fue necesario introducir ninguna enseñanza nueva, porque si no, Timoteo tendría que haber escrito algún libro donde él le hubiera dicho, yo recibí del Señor también, como lo dijo el apóstol Pablo, pero él no escribió nada. No escribió nada, sino que la última carta que se escribió, creo que fue la carta a los hebreos y fue escrita por el apóstol Pablo. Y no hubo ningún escrito de ningún otro apóstol de la gracia que se haya levantado después de Pablo, sino que la escritura, los escritos de él se sostienen hasta hoy. Entonces dicen, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería. ¿Vio? Y de vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo, de vosotros mismos se levantarán, dice. Y eso es terrible, hermano, que esas cosas no nos acontezcan a nosotros, que eso no sea para nosotros. ¿Vio? ¿Y cómo se van a desviar? Y el 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, ¿vio? Queriendo introducir la ley, no necesariamente la ley de Moisés, sino una ley moral, ¿vio? Para establecer dentro de la iglesia formas y normas que a ellos se les ocurre, pero que nada tienen que ver con la sana doctrina, ¿vio? Y bueno, vamos a implementar dentro de la iglesia una forma de alabar a Dios, ¿vio? No vamos a levantar las manos, sino que vamos a estar todos sentados y vamos a alabar a Dios. Eso es un mandamiento y una ordenanza de un hombre. Eso nada tiene que ver con la enseñanza de la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, y entonces un ejemplo de la enseñanza de Dios. Y bueno, el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, ¿no? Y esa es una instrucción para la iglesia. Pero lo otro no, lo otro es un pensamiento de un hombre que quiere él poner una moralidad dentro de la iglesia porque a él se le ocurrió. Pero esas cosas, dice el apóstol Pablo, que se destruyen con el uso. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales algunos desviándose se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, queriendo imponer, ¿vio?, la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué no entienden? Pero sabemos que la ley es buena. Ah, la ley es buena, sí, la ley es buena, dice. Pablo dice, yo no conocía el pecado si no fuese por la ley. Entonces tenemos que entender para qué es buena la ley. Y ahí habíamos leído en Romanos capítulo 7, versículo 12, ¿no? Vamos a leer de nuevo ahí. Porque dice la palabra, la ley es buena. Pero ¿de qué manera es buena? Dice, si uno la usa legítimamente. No de cualquier manera es buena la ley. La ley como forma de vida dentro de la iglesia de gracia no es buena. Porque lo lleva al hombre a sentirse un hombre miserable. Un hombre que siempre le falta todo. Que nunca le alcanza nada de lo que hace para satisfacer a Dios. Y aún así, en cierta manera, es verdad. Porque al hombre nunca le alcanza nada de lo que hace para satisfacer a Dios. Lo que alcanza para satisfacer a Dios es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros vivimos en esa victoria que Cristo obtuvo para poder satisfacer el corazón de Dios. No vivimos en lo que nosotros hacemos para satisfacer el corazón del Señor. En Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Vio? Pablo no dice que la ley es mala. ¿Vio? Él la pone en su lugar. La ley es santa, justa y buena. El mandamiento santo, justo y bueno. Y él dice, yo no conocía el pecado si no fuese por la ley. Entonces la ley es el espejo que nos muestra la sociedad, pero no nos puede sacar la sociedad,
Por eso también él escribió a los Gálatas que la ley fue nuestro ayo, nuestra maestra de escuela para llevarnos a Cristo. Fíjese. Entonces dice, conociendo esto, que la ley, ¿vio? La ley no fue dada para el justo, ¿vio? ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos pecadores o somos justos? No, nosotros somos justos. Y nosotros vivimos por la fe. Y entonces, si nosotros somos justos y vivimos por la fe, entonces la ley no es para nosotros. No podemos imponer la ley como norma de vida dentro de la iglesia. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Para quién fue dada? Para el transgresor, para el desobediente, para el impío, para el pecador, para el irreverente, para el profano, el parricida, el matricida, el homicida, el fornicario, el sodomita, el secuestrador, el mentiroso, el perjuro, y a cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿No? Para ellos es la ley. ¿Y de qué manera ellos son beneficiados por la ley de alguna manera? Y porque la ley le muestra su condición, pero no se la puede sacar. ¿Y qué hace la ley? Y lo lleva a Cristo. Le hace saber la ley que ellos tienen esa condición, pero que ellos no pueden deshacerse por medio de ella, de esa condición. ¿No? Y entonces, ¿y a dónde vamos ahora? Y entonces dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nosotros miramos la cruz y ahí nos deshacemos de todo esto. ¿No? De todo esto que la ley nos mostró, pero que no nos pudo quitar. Y entonces Cristo lo lleva a la cruz, lo crucifica, lo mata, lo sepulta con el viejo hombre y cuando resucita nos hace resucitar a nosotros como una nueva creación, que no tiene ninguno de estos componentes, sino que los componentes que tiene es la vida de Dios con su fruto, que es Cristo en nosotros, y sus virtudes, que es lo que menciona Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces dice, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y vemos que la única salida de esto la tiene el mensaje o el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual le fue dado al apóstol Pablo. No le fue dado a otro. Por eso no podemos inclinar el oído a ninguno de los otros apóstoles. ¿Los tenemos que desechar? No lo tenemos que desechar, lo tenemos que poner en su lugar. Pero nosotros tenemos que inclinar el oído a la palabra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que le fue dado al apóstol Pablo, como perito arquitecto, como apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Amén, hermano. Hasta ahí la palabra del Señor. Damos gracias al Señor. Invito a ponerse en pie, vamos a orar y vamos a terminar con la reunión. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado en esta mañana de poder hacerte culto a ti, de poder, Señor, compartir con los hermanos, Señor, de poder gozar de esta comunión. Bendice a los hermanos que nos han escuchado, Señor, a través de Facebook, Señor, para que ellos también puedan atesorar esta palabra y puedan gozarse, Señor. Gracias te damos, Padre. Nos despedimos ahora de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. La reunión ha terminado. Amén. Gracias.